Paz de Cristo, hermanos. Estamos en esta nueva lección titulada El Evangelismo y el Discipulado de nuestra asignatura Evangelismo y Cultura. Y es bonito, hermanos, estar ya en la recta final de esta materia que nos ha dado mucho aprovechamiento. Ver cómo el Evangelio podría estar siendo moldeado por la cultura y cómo la cultura es un molde que va produciendo seres humanos, personas, características, comportamientos, y todo ello, hermanos, va estructurando para el bien o para el mal, dependiendo de la cultura y de los valores, la ética, la moral que se influya en cada una de estas personas. Vimos el hedonismo, vimos el ateísmo, vimos el individualismo, y cada una de estas ha generado un margen, ha generado algo muy grande en los corazones de las personas. Amén. Y pues yo quiero que continuemos, hermanos, con esta lección, el evangelismo y el discipulado. Es algo muy serio que debemos de compartirles y que debe de quedar claro en sus corazones, hermanos, en sus mentes, para que puedan continuar adelante con este sentir de servir a Cristo, amén, y estar delante de Él de una manera especial, amén. Yo para ello, hermanos, les voy a pedir que antes de comenzar hagamos una oración en el nombre de Jesucristo y que sea el poderoso Dios el que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de Jesús, cierre sus ojos. Señor, en este momento, Señor, estamos ante tu presencia, ya en esta lección 7, Señor, faltando solamente una lección para terminar con esta clase. Señor, yo te ruego que con tu poder, Señor, toque nuestra mente, nuestro corazón, que bendiga, Señor, nuestro ser y que derrames de tu gracia, Señor, para que abunde en nuestro corazón. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están a lo lejos, Señor, escuchando, Señor, esta oración, escuchando esta lección. Señor, yo te ruego que derrames gracia sobre cada uno de ellos. Te ruego también que toques mi corazón, mis labios, Señor, que uses mi carácter, Señor, para moldear a cada uno de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, esta clase en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, antes de comenzar con esta lección, quiero que veamos un video que nos va a servir de introducción. Amén. Así que prestemos atención. Hermanos, que vemos en este video, vemos, hermanos, a un grupo de hermanos que son la verdadera iglesia. A mí me tocó mi corazón este video hace algunos años que lo miré. En este video, hermanos, se interpreta a un grupo de hermanos, dos tipos de grupos de hermanos. Unos de ellos eran los que solamente entraban al templo
y otros eran los que salían del templo. Y esto nos confronta, hermanos, para que nosotros podamos entender bien qué es lo que queremos lograr al final de cuentas con la gente, qué es lo que queremos lograr, hermanos, con el mundo, con la cultura que nos está rodeando y con todo aquello que está viviendo nuestra vida. ¿Qué vamos a dejar, hermanos, a nuestros hijos? Debe ser algo importante que debemos nosotros de analizar y de pensar. Amén. Y pues es interesante ver, hermanos, cómo se carga a la iglesia en muchas ocasiones de deudas, de gastos, de programas, que al final de cuentas no acarrean en un sentido muy crítico, no acarrean mucha formalidad, mucha bendición, mucho carácter en las personas. Amén. Sino que al final de cuentas somos una iglesia o podríamos llegar a ser una iglesia que solamente estamos esperando del show, el show que vemos en la convención. Sí, hermanos, pero si nosotros podemos salir de estas cuatro paredes y llevar el evangelio verdadero a las masas, yo creo que lo podemos hacer, hermanos, de esta manera como la lección 7 nos lo está indicando, amén, por medio del discipulado, amén. Mire, voy a comenzar a leer en el nombre de Jesucristo. Dice, introducción. Hoy en día se habla de muchos métodos y estrategias de evangelismo. Cada quien defiende las suyas y las presenta como las mejores. Sin embargo, pocas veces nos hemos preguntado, ¿cuál fue el método que usó Jesús? La respuesta es discipular. Los hombres fueron su método. Jesús no se preocupó por programas con los cuales llegar a las multitudes, sino por los hombres a quienes las multitudes habrían de seguir. Por extraño que parezca, Jesús comenzó a reunir a estos hombres aún antes de organizar una campaña de evangelización o de siquiera predicar un sermón en público. Los hombres constituirían su método para ganar el mundo para Dios. Los pocos conversos, como el Señor hizo al comienzo, estaban destinados a ser líderes de la iglesia que habrían de ir por todo el mundo con el evangelio. Y desde el punto de vista de su propósito final, el impacto de sus vidas se haría sentir por toda la eternidad. Amén. ¿Qué vemos entonces aquí, hermanos? Que el Señor busca discipular al mundo. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y de hacer discípulos a todos los que creyeron. Qué importante es, hermanos, discernir esto. Porque hacer discípulos, hermanos, no es llevarlo solamente a la fiesta del amigo, a la noche de bendición, al encuentro. No, hermanos. Hacer discípulos es una forma de vivir la vida cristiana. Pero ser discipulador, hermano, conlleva también tener buenos frutos. Desempeñarnos bien como cristianos, como humanos, como padres, como hijos. Y esto es algo que a nosotros nos ha tocado gravemente a la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús. Y somos más, hermanos, de los que andamos nada más haciendo teatro, a los que realmente estamos o están enfocados en ser verdaderos discípulos de Jesucristo, modelos a seguir de la gente. Porque esto fue lo que hizo el Señor. El Señor instituyó discípulos que fueran modelos para la salvación. ¿Y qué es lo que dijo Pablo en alguna ocasión? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Cuántos de nosotros podemos realmente decir estas palabras? Amén. Mire, meditemos. Leamos ahí Lucas 6:13 al 16 y anotemos los nombres de los discípulos de Jesús. Ahí, hermanos, ustedes trabajarán en ello. Paso 1. El deseo de aprender. Lo más revelador acerca de estos hombres es que al principio no nos causan la impresión de que fueran hombres clave. Ninguno de ellos ocupaba un lugar prominente en la sinagoga y ninguno de ellos pertenecía al sacerdocio levítico. En su mayoría eran trabajadores comunes que probablemente no tenían otra preparación profesional que no fueran los rudimentos de conocimientos necesarios para su vocación. Quizás unos pocos procedían de familias de ciertos recursos, pero no tenían títulos académicos en las artes y la filosofía de la época.
¿Qué vemos entonces, hermanos? Que Dios llama a gente que no estaba titulada o que no tenía dinero, gente que realmente no estaba en un lugar estratégico aparente dentro de la sociedad para poder ejercer un dominio sobre la cultura. No, hermanos, eran personas como usted, como yo, del vulgo, personas que no estaban muy capacitados, pero que habían encontrado al maestro. Yo no sé si han leído bien la Biblia, hermanos, pero muchas veces resaltamos el poder, la resurrección, el sacrificio, que son muy importantes dentro del ministerio de Jesucristo, pero también algo poderoso que no debemos de dejar a un lado fue la enseñanza. El Señor enseñó primero con sus acciones, posteriormente con todas las parábolas, con todas las palabras que les dijo a los discípulos, con todas sus acciones. Él predicó el evangelio, hermanos, a través de la enseñanza. Amén. Leemos. Al igual que el maestro, su educación formal la educación formal la consiguieron probablemente en las escuelas de sinagoga. Eran hombres honrados, dispuestos a confesar su necesidad. Sus modales quizás fueron toscos y sus capacidades limitadas. Sin embargo, Jesús puede servirse de todo el que desea ponerse a su servicio. Amén. Jesús concentró todas sus fuerzas en unos pocos hombres. No se puede transformar al mundo a menos que se transforme a los individuos que lo componen. Y este cambio individual no se dará hasta cuando estos sean modelados por las manos del Maestro. Es evidente, pues, no solo la necesidad de seleccionar a unos pocos hombres, sino también la de mantener al grupo lo suficientemente reducido como para poder trabajar con ellos eficazmente. Jesús llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, y los cuales también llamó apóstoles, como lo dice Lucas 6, 3 al 17. Esto no quiere decir que la decisión de Jesús de tener 12 apóstoles excluyera que otros le siguieran. No, hermanos. ¿Qué encontramos? Al Señor enseñando. Por eso le llamaban rabí. Rabí, pues usted sabe que significa maestro en hebreo. Y a él le llamaban rabí, oye maestro. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor viene y toca los corazones de sus 12 apóstoles y de la cultura y de los judíos. Pero él lo que traía en sus manos era a sus 12, a los 12 que el Señor había llamado, a ellos los enseñó, los regañó, los puso adelante, y al final de cuentas los ungió, los llenó de su espíritu, pero sobre todo les puso en su corazón el mandamiento, les puso en su corazón la ordenanza, les puso en su corazón el Espíritu de Dios. Y todo esto, hermanos, conlleva a una gran realización de la iglesia. Amén. Nosotros estamos siempre tocando a la puerta para la conversión. Amén. Siempre queremos estar ganando uno más, uno más, uno más, uno más, y el sistema nos está golpeteando con ello. Mas, sin embargo, si nosotros fuéramos de los que buscamos más la conversión real de un ser humano, los dotes reales de un ser humano en el carácter, entonces veríamos que a la larga, hermanos, la iglesia tendría un impacto en la comunidad, en la sociedad. Amén. De nada sirve, hermanos, tener muchos, 100, 200 almas en un templo, lleno el templo, y que de esos 200 solamente 2 o 3 hermanos sean realmente cristianos. De nada sirve ganar al mundo entero y perder el alma. Más vale, hermanos, más vale que haya frutos de arrepentimiento, frutos de conversión, frutos del Espíritu en la vida de la persona. Amén. Aquí hay una actividad, hermanos, actividad 1. Quiero que pausen el video y que estén trabajando en esta actividad. Continuamos. Paso 2. Sin descuidar jamás al pueblo. Lo primero que hizo Jesús al comenzar su ministerio fue identificarse en forma visible con el gran avivamiento espiritual popular de su tiempo, por medio del bautismo en manos de Juan, como lo dice Mateo 3, 3 al 17. Y posteriormente proclamó y alzó la obra de este gran profeta, como lo dice Mateo 11, 17 al 15.
predicó sin cesar a las multitudes que seguían su ministerio milagroso, los capacitó, los alimentó cuando tuvieron hambre, curó a los enfermos y echó fuera de ellos a los demonios. Además, bendijo a los niños en todas las formas posibles. Jesús mostró una preocupación sincera por las multitudes. A todas estas personas las amaba, lloró por ellas y por fin murió para salvarlas del pecado. Nadie debería pensar que Jesús desatendió la evangelización de las masas. ¿Qué encontramos? Que este líder, el Señor, usted sabe, podemos decirle el Dios Todopoderoso, Elohim, y lo que usted quiera, pero en ese momento Jesús era hombre y Jesús invirtió toda su vida completamente a este llamamiento, a este ministerio. ¿Cuál fue toda su vida, hermanos? Bueno, él iba y proclamaba libertad a los cautivos, pero no la proclamaba solamente con palabras, sino con poder de sanidad, de liberación, con poder de salvación, de sanidades. ¿Y qué vemos? Que al final de cuentas murió en una cruz para pagar por el pecado de cada uno de nosotros. El Señor nunca desatendió al pueblo. Él le caía bien al pueblo. A los que no querían a Jesús era el sistema. El sistema de los judíos no querían al Señor. ¿Qué era lo que hacía el sistema? El sistema era solamente cobrar, como lo hacían los romanos, cobrar el impuesto. Y el otro sistema, pues eran los judíos, los sacerdotes, los levitas, los que estaban vendiendo ahí a las afueras del templo para sacrificar a Jehová. Eso era otro sistema, hermanos. Y ellos eran los que no querían nada que ver con Jesús, porque ellos eran los que no deseaban que la gente conociera de Jesús. Mas sin embargo, los que le conocieron fueron transformados. ¿Por qué? Porque Jesús lloró con ellos. Jesús les resucitó. Jesús murió en una cruz por nosotros. Qué grande bendición, hermanos. ¿Y qué hacemos nosotros? Usted y yo como líderes, como discipuladores, ¿qué hacemos por las multitudes? ¿Sabe qué es lo que hacemos? Que muchas veces les caemos mal. Que muchas veces no nos puede ver ni el vecino, ni el que trabaja al lado de nosotros, porque les caemos mal por nuestras malas acciones. ¿Usted cree que vamos a ganar el mundo así? No, hermanos. Necesitamos tener frutos de parte del Señor. Frente a tal actitud, no sorprende el hecho de que poca gente se convirtiera durante el ministerio de Cristo. Es decir, en una forma clara. Desde luego, muchos de entre las multitudes creyeron en Cristo, en el sentido de que su ministerio divino les pareció aceptable, pero relativamente pocos captaron el significado del Evangelio. Quizá el número real total de los que todavía le seguían al final de su ministerio terrenal no excedía en mucho los 500 hermanos, a lo que Jesús apareció después de la resurrección, como lo dice 1 Corintios 15:6, y solo unos 120 permanecieron en Jerusalén para recibir el bautismo del Espíritu Santo, como lo indica Hechos capítulo 1, versículo 15. Encontramos entonces que el Señor estaba favoreciendo al pueblo, pero Él no se preocupó porque le siguieran. Él no se preocupó sino por aquellos 12 y por aquellos 120 y por aquellos 500 que estaban ahí cerca buscándole. De esos 500, hermanos, quedaron 120 esperando la promesa. Amén. 120, hermanos. Y recibieron el Espíritu Santo. ¿Cuántos de los 15 alumnos que hay en el CREA ahorita, cuántos empezamos, hermanos? Empezamos alrededor de 26 alumnos. Y ahora hay solamente 15 alumnos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Porque así somos. Así pasó con el Señor. Había 500, quedaron 115, 120. Pero hubo un boom, hubo un despertar. ¿Por qué? Porque la estrategia funcionó. Y después de que fueron bautizados, ese mismo día de Pentecostés, que fueron bautizados esos 120, se bautizaron como 3,000 en un solo sermón que predicó el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo. Amén. Paso 3, su estrategia. ¿Por qué Jesús consagró su ministerio terrenal en forma deliberada a un número tan reducido de personas?
¿No fue su venida para salvar al mundo? El maestro hubiera podido fácilmente conseguir miles de seguidores si lo hubiera querido. ¿Por qué, pues, no trató de aprovecharse de esas oportunidades para conseguir un ejército poderoso de creyentes que conquistaran el mundo? Sin duda, el Hijo de Dios hubiera podido adoptar un programa más atractivo para reclutar a las masas. ¿No resulta acaso desconcertante que alguien que posee todo el poder del universo viviera y muriera para salvar al mundo? Y con todo, a fin de cuentas, dispusiera solo de unos pocos discipuladores de poco valor como resultado de su esfuerzo. Aquí encontramos como una forma de pensar, ¿no? Y de meditar. Como siendo el Señor Todopoderoso, vino a predicarle solamente a 12 y posteriormente a recibir el Espíritu solamente 120. Amén. Pareciera desconcertante, mas sin embargo había una estrategia en ello. Él no quiso impresionar a las multitudes, sino introducir un reino. Esto significó que necesitaba hombres que pudieran ser líderes de las multitudes para que el mundo pudiera recibir ayuda permanente. Se hacía necesario preparar a hombres que pudieran dirigir a las multitudes en las cosas de Dios. Mire, hermano, a mí me han dicho muchas veces que por qué no me dedico más y más y más a buscar, hacer campañas, hacer evangelismo. Y yo lo hago, hermanos. Y el hermano Arturo, la hermana Flor son testigos. Mas, sin embargo, las bases, el fundamento que he querido dejar en esta congregación es, hermanos, un discipulado. Que los hermanos sepan quién es el Señor, cómo debe ser el carácter de un discípulo de Cristo. Y entonces ya poder ser una base para que cuando venga el crecimiento pueda mantenerse, hermanos. Porque si no hay una base donde mantener, hermanos, no, si no hay un cimiento donde mantener el crecimiento de la obra, se va a derribar, se va a derrumbar, va a venir un terremoto y va a sacudir y va a tirar todo. Pero cuando hay un buen cimiento, ¿sabe qué hay? Un buen edificio. Y la obra terminada se convierte en algo que se sustenta sola. Pero son maneras de pensar distintas. Mire, las multitudes de almas desentonadas y errantes estaban potencialmente dispuestas a seguirle. Pero Jesús no estaba en condiciones de dar a cada una de ellas el cuidado individual y personal que necesitaban. Su única esperanza era conseguir hombres llenos de Él y de su vida que hicieran esto en su nombre. Por esta razón se encontró en aquellos que concentró en aquellos que iban a ser pioneros de este liderazgo. Quiso dedicarse primordialmente a unos pocos hombres y no a las masas, a fin de que éstas pudieran en último término salvarse. Encontramos una estrategia que hasta el día de hoy sigue funcionando. Si no hubiese hecho eso el Señor, hubieran pasado más de 30 años todavía ahí y no hubiera salido de Jerusalén. Fíjense bien, llama a 12. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? 120. Quiere decir que cada uno de los apóstoles se ganó a 10. Ahora imaginen que cada uno de esos 10, como cuando predicó Pedro, se bautizaron 3,000. Esos 120 fueron la base para que esos 3,000 fueran edificados, porque no solamente es llevar al hermano a que oiga la predicación y se bautice. No, hermanos, hay que edificar, hay que gastar nuestro tiempo, nuestro dinero, hay que gastar, hermanos, el estar cómodos en algún lugar e ir a fatigarse, a llevar la palabra, una palabra de salvación, pero no solamente de salvación, sino también de edificación. Enseñarle a la gente que debe de cambiar, que debe de funcionar distinto. ¿Ven? Aquí hay un aprendizaje, hermanos, aprendizaje, actividad de aprendizaje. Vamos a ponerla en las actividades, póngale pause. Continuamos. Conclusión. Quien quiera que esté dispuesto a seguir a Cristo puede llegar a poseer una gran influencia en el mundo, suponiendo, desde luego, que esta persona tenga la preparación adecuada. Ahí es donde debemos comenzar como lo hizo Jesús, en el discipulado. Tal vez será lento, aburrido, doloroso,
Y es probable que al principio los hombres ni le presten atención, pero el resultado final será brillante, aunque no vivamos para verlo, pero para esto se hace necesario una decisión sumamente importante en el ministerio. Uno debe decidir en qué esfera quiere que tenga valor el ministerio, si en la del aplauso momentáneo, de la aclamación popular o en la reproducción de su vida en unos pocos escogidos que proseguirán la obra cuando uno ya no esté. Esto es relativamente fuerte, hermanos. ¿Qué es lo que quiere, hermano? ¿Que le aplaudan un momento o que alguien recuerde aún en su vejez y diga, me acuerdo del hermano Arturo, me acuerdo eh, de la hermana Ana Olivas, me acuerdo de la hermana Fátima, me acuerdo de ella cuando me predicó, cuando me enseñó lo que era bueno y lo que era malo? ¿Qué es lo que quiere, hermano? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Quiere el aplauso momentáneo de una congregación? ¿El aplauso momentáneo de un grupo de hombres? ¿O quiere vivir en el corazón de alguno de ellos a través de la enseñanza? Te lo dejo de tarea, hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. El día de mañana estaremos con la última materia, con la última lección, perdón, de esta materia. Así que el Señor los bendiga. Ánimo, hermanos. Dios los bendiga.